Fíjense ustedes que el Sistema Suizo de Información en Español acaba de publicar esto, 18 de abril del año 2025, es decir, hoy, 18 de abril del año 2025, sabadazo. China lleva más de 70 días sin comprar gas licuado a Estados Unidos. Ustedes recuerdan que de manera irresponsable y también de manera mercenaria y soberbia, Donald Trump empezó a imponerle sanciones a todo mundo, ¿verdad? Tratando de mostrar que sigue siendo Estados Unidos, a las buenas o a las malas, el rey del mundo. Fíjense, tanto que hipócritamente decía Anthony Blinken en su calidad de secretario de Estado en la administración de Joe Biden, que el mundo basado en reglas, democracy, human rights, respect of the law. Pues ahora de pronto parece que el respect to the law no sirve ya para nada y parece que the order based on rules tampoco sirve para nada. Este orden basado en reglas que hoy en día Estados Unidos se lo pasa por el arco del triunfo, siempre lo hace, pero ahora ya ni siquiera cuidan las formas. Bueno, en ese contexto, sancionaron a diestra y siniestra a todo el mundo y se fueron en contra de China. Y China les ha respondido. China dijo, a partir del 125% de aranceles que le impongamos al gobierno de Estados Unidos, con eso declaramos muerto prácticamente el comercio bilateral entre nosotros, porque ya a 125, lo que suba en adelante, pues ya es pura faramaya. Bueno, pues Donald Trump, amante de la faramaya, dijo, sí, tú me pones 125%, pues yo te pongo 245%, cosa que para finales de, para finales de matar el comercio bilateral, da lo mismo que le pegues un par de tiros a alguien en la frente, a que le pegues 20, de todos modos se va a morir. Donald Trump quiere decir que fue el que pegó 20, pero en la vida real las cosas se le complican a la economía estadounidense y China, además de que paró las compras de los aviones Boeing, además de que paró también pues la manufactura de muchas marcas estratégicas y que el empresariado chino salió a publicar el fraude de las empresas estadounidenses, de las bolsas, las marcas de lujo, computadoras, etcétera, que luego Donald Trump tuvo que recular y decir, bueno, microchips, telecomunicaciones, teléfonos, laptops, eso no estará grabado, no tendrá aranceles, ¿verdad? Bueno, pues hoy China le dice a Trump, le pega una cachetada en la cabeza, porque, a ver, Trump decía que los chinos me llamen, que los chinos se tomen la molestia de llamarme y a negociar, pero China dice, sin respeto y sin honor, no se negocia con nadie que no tiene ganas de llegar a ningún acuerdo más que solo fastidiar. Si alguien quiere hablar, si alguien tiene que hablar es Estados Unidos, pero Estados Unidos parece que ya intentó comunicarse con Xi Jinping y Xi Jinping no le toma la llamada a Donald Trump. Ante lo cual, bueno, pues Donald Trump ya se preocupó porque parece ser que Trump decía, pues yo no quería pelear, yo en realidad nomás quería llamar su atención y ahora que ya tengo su atención, pues ya hay que bajarle, venga, vamos a negociar. Pero Xi Jinping dice, pues no, así no son las cosas. Y le deja hoy, este sábado santo, este 19 de abril, le están prácticamente diciendo, no vamos a negociar y te vamos a dejar de comprar gas natural. También pararon con las compras de petróleo y a 12 empresas estadounidenses, los chinos también los tienen ya limitados, de tal suerte pues que ahora es China el que tiene la sartén por el mango. Donald Trump amagó, no se supo detener, no supo parar a tiempo y ahora miren ustedes que están bastante nerviosos en Washington. Dice el Sistema Suizo de Información, China lleva más de 70 días sin comprar gas licuado a Estados Unidos, lo que podría pues dañar también ese sector, puesto que aunque Estados Unidos le compra tecnología a China, ¿cómo son las cosas? Pues le vende pues materia prima. Las importaciones chinas de gas natural licuado estadounidense se han detenido por completo durante más de 70 días en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín. Esto de acuerdo con datos de Kepler recogidos este viernes por el diario británico Financial Times. También dice el Sistema Suizo de Información que el último envío entre ambos países data del pasado 6 de febrero, cuando un tanque de gas natural licuado de 69,000
litros procedente de Texas llegó a la provincia de Fujian, al sur de China, de acuerdo con el Financial Times. Otro segundo petrolero se redirigió a Bangladesh al no poder llegar antes de que China impusiera un arancel del 15% al gas natural licuado estadounidense el 10 de febrero, en un gravamen que ahora asciende a 49% y que complica la rentabilidad del gas de Estados Unidos para los compradores del gigante asiático a futuro. Y dice, se trata, y déjenme se lo subrayo, se trata del mayor lapso en el último lustro. Durante el primer mandato de Donald Trump, China también había pausado las transacciones de gas natural licuado estadounidense como parte de un bloqueo a las importaciones, pero en aquel momento se extendió más de un año. China ya le tomó la medida, digamos, a Estados Unidos en ese sentido. China también dice que desde la invasión de Rusia de Ucrania ha reducido las importaciones de gas natural licuado estadounidense y ha optado por revender el gas en Europa para obtener mayores ganancias. Dice, solo el 6% del gas natural licuado de China provino de Estados Unidos frente al máximo del 11% alcanzado de 2021. ¿Qué significa esto? Que de todo el gas que China compra al año, hasta un 6% proviene de Estados Unidos, pero había tenido sus mejores días, había tenido sus mejores momentos. Y esto para el sector del gas y el sector de la industria petrolera de Estados Unidos, pues también es un golpe. De tal suerte, pues, que con estas políticas abusivas de Donald Trump, injerencistas, bravuconas, con estas políticas prácticamente, ha ido afectando Donald Trump a todas y cada una de los sectores que dependían de su comercio, gran comercio con China. Las compañías chinas, dice también el medio suizo de información en español, las compañías chinas como Petrochina y Sinopec tienen firmados 13 contratos a largo plazo para comprar gas natural licuado a Estados Unidos, algunos hasta el año 2049, y según el Financial Times, los desarrolladores tratan de negociar los términos acorde a la inflación actual y los costes arancelarios. Finalmente, dice, la guerra comercial ha intensificado. En cambio, el viraje de China hacia Rusia, que se ha convertido en su tercer mayor proveedor de gas natural licuado después de Australia y Qatar, pues prácticamente ahí queda. Es decir, para los que no entienden cómo está esta jugada de los aranceles, mientras China ya le dejó de comprar gas a Estados Unidos porque los estadounidenses pues ya no tienen un gas barato que ofrecerle a China, por los mismos aranceles con los que empezó Trump y con lo que le respondió China, pues estos aranceles han hecho que el gas como producto final termine siendo muy elevado, de tal suerte que ahí en la zona, en la región, pues hay quienes le compran, le dan mejor precio prácticamente a China que a Estados Unidos, y este sería otra de las chuladas, decimos en México, con las que Donald Trump sorprende a sus propios economistas y a sus propios sectores económicos. El medio estadounidense The New York Times también publica en su portada principal este artículo en el que dice, las exportaciones de gas de Estados Unidos a China se han detenido después de que Beijing impusiera aranceles. Así que dice el gobierno de Estados Unidos que envía solo el 3% de los gas, o sea, que recibe solo el 3% del gas natural de China de las importaciones en el último año, ha visto cómo estas ventas prácticamente se han secado en el contexto de la guerra comercial. El medio, ya vimos un medio suizo, ya vimos un medio estadounidense, el medio ruso, RT también lo tiene en su portada principal, en donde dice, China suspende por completo la compra de gas natural licuado de Estados Unidos, de acuerdo a la fuente el Financial Times, en donde básicamente dice los aranceles de represalia de Beijing han hecho que el gas estadounidense sea financieramente inviable, y bueno, esto fue lo que Donald Trump pues ha buscado y ahora ahí lo tiene. Pero, profe, ¿por qué? Bueno, lo que dice el medio británico Financial Times es que se ha detenido por completo las exportaciones o importaciones de China, es decir, China ya no le compra a Estados Unidos, y esto es algo que a los estadounidenses les ha de tener muy molestos porque ya no es que puedan asustar a China,
ya no es que puedan asustar como lo hacían relativamente recientemente. Dice, pues se ha extendido la guerra comercial también a este campo entre China y Estados Unidos, y ahora van por el tema energético. En medio de la escalada, dice el Financial Times, de tensiones comerciales, China impuso aranceles hasta del 99% a los hidrocarburos de Estados Unidos, lo que los ha excluido del mercado chino, pues ya no son competitivos, y al ya no ser competitivos, pues ya no se venden. En este enfrentamiento con China se produce también en medio de una campaña estadounidense más amplia dirigida contra varios países, pero China pues no se dejó. Si bien la mayoría de los aranceles se suspendieron durante 90 días, China fue excluida y enfrenta aranceles totales de hasta 145% en algunos sectores. En represalia, China impuso aranceles del 125% a los productos de Estados Unidos y frenó las exportaciones de minerales clave de alta tecnología. Imagínense, la industria de la aeronáutica estadounidense, la industria militar, pues va a resentir esto. ¿Por qué? Porque necesita de la tecnología que China le vende, pero el mismo Donald Trump impuso aranceles, perdónenme, y con estos aranceles, pues también los hace inviables para el mercado estadounidense. La cosa es que China sí puede encontrar un sustituto de lo que Estados Unidos le vende, pero Estados Unidos difícilmente podría encontrar un sustituto de lo que China le vende. Un segundo petrolero fue dirigido a Bangladesh después de no llegar antes de que China impusiera el arancel del 15%, y desde entonces el arancel se incrementó a 49%, dice el Financial Times, lo que hace que el gas natural licuado estadounidense sea demasiado caro para compradores chinos en el futuro previsible. Cita textual de lo que dice Anne Sophie Cockburn: habrá consecuencias a largo plazo. Ella es especialista en gas del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, que cita el Financial Times y dice: no creo que los importadores chinos del gas natural licuado contraten nunca ningún gas natural licuado estadounidense, porque en China están verdaderamente molestos con Estados Unidos por la falta de seriedad y la falta de respeto de Donald Trump, que parece que dirige la política dependiendo del estado de ánimo con el que se levante. Dice también que las compañías chinas como Petrochina y Sinopec tienen firmados hasta 13 contratos a largo plazo para comprar gas natural licuado a Estados Unidos, y algunos hasta el 2049. Y además, insiste el Financial Times, los desarrolladores tratan de negociar los términos acorde a la inflación actual y los costes arancelarios. La guerra comercial, pues, ha intensificado todos los campos de comercio bilateral entre ambos. En cambio, el viraje de China hacia Rusia, que se ha convertido en su tercer mayor proveedor de gas natural licuado, después de Australia y Qatar, es un hecho. Y miren, acá yo les tengo nuevamente un análisis al respecto. Cuando Rusia invadió Ucrania, todo el occidente colectivo le sancionó. Arrojaron a Rusia a los brazos de China. Esa es la realidad. En Europa, yo todavía me acuerdo de analistas que decían: ja, 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 Rusia se va a morir sin nuestro dinero, porque tenemos la infraestructura ya lista para comerciar, y aunque si nosotros no le compramos, aunque Rusia quiera, no va a poder encontrar otros destinos. Y luego después le sancionaron los barcos, le trataron de imponer un tope al precio de su barril de petróleo. En fin, hicieron bastantes marrullerías para arrodillar a Rusia, pero China estuvo ahí presente. China entonces se convirtió en ese comprador que le dio liquidez a Rusia para poder seguir caminando, y también la India. Ahora está sucediendo algo al revés. Ahora que la guerra es frontal en contra de China y que Estados Unidos, el sancionador en jefe, va por ahí amedrentando a todos los países, miren ustedes cómo Rusia aparece en el escenario chino y dice: ¿sabes qué, China? Pues si estos te quieren afectar, pues ahora tú cuentas conmigo. Porque recuerden ustedes, China y Rusia han construido infraestructura, y de hecho tienen este proyecto de gasoducto, el Poder de Siberia 2, que conecta a Rusia con China,
pues ya en camino, y también el Soyuz, que llevará recursos desde Rusia hasta China. Rusia es ya el tercer proveedor más importante de China. Decíamos, Rusia tiene lo que China necesita y al revés, China tiene lo que Rusia necesita, de tal suerte que, al parecer, ambos pueden prescindir de Estados Unidos, y en la medida que las sanciones de Estados Unidos pues ya no les afecten, terminarán por ver que son pues prácticamente insuficientes y necesarias para hacer que los demás países sean controlados. Déjenme les comparto justamente en esa lógica una reflexión que hace María Fe Celi Reina. Me parece que ella es peruana, es columnista de RT, y hace una reflexión muy interesante, María Fe Celi Reina, sobre, dice, lo que Trump no entendió sobre China. ¿Y qué es lo que Trump no entendió sobre China? Pues esto que va a aparecer en pantalla. Trump no entendió sobre China, y es muy interesante, por si la quieren seguir a esta señora, María Feceli Reina, me parece que es analista peruana, muy interesante. Dice, Donald Trump inició su guerra comercial contra China y rápidamente se estrelló contra la realidad. Repito, Donald Trump se estrelló rápidamente contra la realidad con esta guerra comercial contra China. Ha perdido esta batalla, y eso que todavía no termina de despegar. Su último manotazo de ahogado ha sido subir los aranceles a 245%, y ni así logró que Xi Jinping le marcara por teléfono como esperaba. Todo indica que perderá la guerra. Mientras Trump ha mostrado ya todas sus cartas, los chinos aún tienen muchas más. La más importante de todas es el absoluto desconocimiento sobre China. En Washington no tienen ni idea a quiénes se están enfrentando. China se preparó para este momento. Uno de los mantras que más repiten en Washington es que China depende de las exportaciones al mercado de Estados Unidos. Ese dato está desfasado. El gobierno chino se preparó para este momento desde la llegada de Xi Jinping al poder, a través de políticas que reducen la dependencia del exterior, en especial de países occidentales. La primera fue la iniciativa de la Franja y la Ruta, la ahora mundialmente conocida iniciativa, y a la que yo me he referido en textos anteriores, empieza a cosechar ya sus frutos. En 2024, China importó, dice, 9.86 billones de renminbis de países de la IFR, lo cual representó el 53.6% de sus importaciones. Además, en diciembre del 24, China implementó una política unilateral de cancelar aranceles para los productos de países menos desarrollados con los que tiene relaciones diplomáticos. Aquí yo agrego, se refiere a los países africanos, en donde China dijo, bueno, si ustedes no tienen cómo, yo les quito los aranceles a sus productos para que encuentren un espacio en nuestro mercado. Esto conllevó al aumento de un 18.1% de importaciones de estos países en el primer mes, es decir, con África. A esto se sumaron iniciativas para darle mayor espacio a productos de todo el mundo, como la Feria Internacional de Importación y Exportación. Solo en 2023 se cerraron acuerdos por 78 mil millones de dólares y participaron empresas de más de 152 países, regiones y organizaciones. La segunda política clave fue la del Made in China 2025, es decir, hecho en China. Esta fue lanzada en 2015 con el objetivo de desarrollar tecnología china y reducir la dependencia tecnológica del exterior. Para esto se dieron estímulos de billones de yuanes. Algunas áreas en las que se excavaron fueron vehículos aéreos no tripulados, automóviles eléctricos, semiconductores, inteligencia artificial, farmacéutica, aviación comercial, entre otras. Es decir, si ustedes se fijan, puras cosas tecnológicas. Gracias a la planificación y el estímulo estatal, 10 años después, China es o líder mundial o tiene una industria competitiva en todas las áreas que se lo plantearon en 2015. Lo hecho en China 2025 merece un texto aparte, pero basta mencionar a marcas ya de reconocido prestigio global como BYD, Build Your Dreams,
Huawei, Xiaomi, Unitre, Comac, DeepSeek, para darse una idea de la magnitud de su éxito. Mientras que para los Estados Unidos esto es completamente desconocido y siguen pensando en China como su vicepresidente lo decía en Campesinos, esto implica que no han entendido nada. Siguen sin entender, pues que no entienden. La última política china crucial es la de la circulación dual. Esta se lanzó en 2020 y su objetivo fue priorizar el mercado interno antes del mercado externo, sin que esto signifique cerrar su economía. Al contrario, como se dijo anteriormente en otras columnas, el gobierno chino está comprometido con mayor apertura. La columnista de RT, María Feseli, dice que la pandemia de COVID y los ataques comerciales desde Estados Unidos fueron llamados a reducir la dependencia en las exportaciones. En 2023, las exportaciones chinas representaron el 19.7% de su Producto Interno Bruto, mientras que el promedio global es de 29.3%, repito. Las exportaciones chinas representaron 19.7% de su Producto Interno Bruto, mientras que el global es de 29.3%. En 2006, las exportaciones representaban el 36% de la economía china y esta se encontraba por encima del promedio global, que era de 28.7%. Esta parece ser la imagen de China en la que se quedaron atrapados en Washington. Llevan por lo menos 20 años de atraso en Washington con respecto a su conocimiento de China. La realidad es que China ya no depende de las exportaciones y menos de las exportaciones a Estados Unidos, y la realidad es que Estados Unidos no es el principal destino ya de sus productos. En 2024, por ejemplo, del total de lo que vendió China, solo 14.7% lo vendió a Estados Unidos. O sea, imagínense cómo se redujo, solo el 14%. Sí, la guerra comercial va a afectar a China, pero la economía china no colapsará. Por el contrario, China se preparó para ello. China invirtió en su gente. Estos días ha surgido un video del CEO de Apple, de Tim Cook, explicando que China dejó de ser el país de mano de obra barata hace mucho y que su empresa trabaja con ese país por la cantidad de trabajadores altamente calificados. Cita textual de lo que dijo el millonario Tim Cook, CEO de Apple: en Estados Unidos podríamos tener una reunión de ingenieros de herramientales y no creo que podríamos llenar esta habitación. En China podría llenar múltiples canchas de fútbol. Así, Tim Cook explica de manera sintética en su carácter de CEO, de director, de gerente de Apple, explica la gran diferencia entre los sistemas de ambos países y por qué China está en una posición mejor. El sistema capitalista de Estados Unidos deja de lado su componente más importante, que son los trabajadores, mientras los chinos siguen invirtiendo en su gente, y eso es lo que genera que no solamente tengan una, dos o tres empresas de gran marca, sino varias al mismo tiempo. En el sistema socialista chino, la gente es el centro de todas las políticas. En China, todos tienen muy claro que es el trabajador el que genera la riqueza y no al revés. Esto se ve traducido también en la importancia de que el gobierno chino da a las políticas educativas pues su máxima importancia, su máxima prioridad. En las últimas décadas se hizo obligatorio de 9 años de educación básica. Se alcanzó la universalización de la educación y la gratuidad de la educación primaria. Se extendió la oferta de educación superior y se otorga financiamiento a las universidades. Los jóvenes de los lugares con menores recursos reciben apoyos del gobierno chino para su educación superior, que incluye cursos de nivelación. Además, se desarrolló también un sistema de salud pública que en Estados Unidos están incluso lejos de imaginarse que puedan tener algo por el estilo. Se trabaja en salud preventiva. En los últimos años, la población en promedio ha subido de peso. Ante esto, ya se implementaron políticas de salud pública para frenar este nuevo mal de la sociedad china, el engordar por tener alimentos en exceso y alimentos provenientes del occidente colectivo. Algo que nos pasa también acá en México, ¿no? Que nuestro secretario de Educación, el inepto, corrupto Mario Delgado, pues prácticamente se ha hecho cabildero de las empresas de la industria química alimentaria que nos venden mucho veneno
y que tienen a nuestra sociedad entre diabética, hipertensa, con los triglicéridos hasta el tope y muchos otros males derivados de la comida poco sana y en abundancia. El gobierno chino jamás dejaría que la epidemia de la obesidad se extienda a los niveles en los que se encuentra en Estados Unidos. De hecho, parte del contraataque de China hacia Estados Unidos justamente se ha viralizado en ver trabajadores gorditos. En 8 años, el programa de erradicación de la pobreza sacó a 100 millones de personas de esa situación a través de un programa que atacaba la pobreza multidimensional. A todos se les dio vivienda, educación, salud, educación vocacional y se facilitó su acceso al mercado laboral. Sumemos a esto la inversión en infraestructura, cadenas de suministros eficientes y el desarrollo de la economía digital que permiten a millones desarrollar sus negocios. El desarrollo urbano es un factor clave para entender el bienestar chino. Se construyen ciudades pensadas en el ciudadano de a pie, no en los automóviles. Esto incluye limpieza ecológica de los últimos años, en especial de la calidad del aire, espacios públicos y sistemas de transporte colectivos, accesibles y económicos. Esto, por ejemplo, honestamente, pues no lo tienen en Estados Unidos ni yendo a bailar a Chalma. Y no lo tienen porque el capitalismo justamente ha generado que sean más los estadounidenses que insisten en tener carro aunque no lo necesiten. Y entonces es terrible porque uno se pone a pensar, no caminan, quieren carro para ir a todos lados, no son capaces de estacionarse a unas cuadras del lugar al que van, siempre tienen que ir hasta exactamente el punto más cercano, no se mueven y comen unas cantidades industriales de comida procesada, chafa, barata, masiva, desbalanceada. Mientras en China el Estado está regulando que la industria alimentaria tenga unos criterios mínimos de consumo. La mayoría de los sistemas de transporte urbano trabajan a pérdida. ¿Por qué? Porque su motivo principal de ser, su razón de ser no es el lucro, sino el servicio a la gente. En este sistema socialista la gente está en el centro de las preocupaciones del gobierno, aunque en Estados Unidos nos digan lo contrario. Esto sería imposible en un sistema capitalista. Si comparamos, los trabajadores chinos son más sanos, más educados, más respetuosos, tienen más oportunidades y no tienen que gastar tanto en sus necesidades básicas porque el Estado, el gobierno, asume los costos. De este modo, el trabajador tiene más capacidad de ahorrar y después para consumir. Por eso es que la venta en el mercado interno ha sido todo un éxito. El gobierno chino empoderó a la sociedad china y ahora esta le compra y hace que la economía circule. China, pues, es una civilización milenaria, la única de las civilizaciones antiguas que resisten hasta hoy. Desde el 49 se encuentra en una etapa socialista llamada República Popular China, liderada por el Partido Comunista de China. Esta es una diferencia que los extranjeros no suelen ver, pero es fundamental para entender su mentalidad. La China de hoy es un balance perfecto entre valores confucianos y valores socialistas y con capacidades capitalistas. Los valores colectivistas son tan importantes entre los cuales está el amor y la defensa del país. Resulta que el Partido Popular Chino les ha brindado a los chinos décadas de mayor prosperidad de toda su historia. La población está satisfecha y orgullosa con su gobierno y se sienten muy contentos de sus grandes logros. A ellos, los occidentales les dicen que quieren venir a liberarlos. ¿Liberarlos de qué? ¿De quién? Si gozan de mejores indicadores de vida de lo que tienen en Estados Unidos los estadounidenses. En Occidente, tanto repetir por años que los chinos viven en dictadura y que están oprimidos, han perdido contacto con la realidad. Con los ataques de Trump, lejos de debilitar al gobierno chino, la sociedad china entró en modo de guerra. Todos tienen un rol que cumplir, ya sea desde el gobierno, las redes sociales o las empresas que exponen cómo las marcas de lujo han hecho fortuna fabricando sus productos en China. Cuando se trata de defender la patria, los chinos dejan de lado todas sus diferencias y son capaces de abandonar todos los avances de sus últimos años y volver a épocas de escasez antes que rendirse ante un enemigo exterior que solo les trae desgracia. Desde Estados Unidos, con una población con cada vez peores estándares de vida, dividida, adicta y obesa,
quieren enfrentarse a una China que lo supera en todos los aspectos, a una China que está unida y que es 4 veces más grande. Tal vez deberían replantearse su estrategia y deberían hacerlo pronto, porque la China de hoy, lejos de lo que dice J.D. Vance, que es una China de campesinos, exporta esto: robots, microprocesadores, chips, computadoras, teléfonos de alta gama y carros que cualquier estadounidense promedio quisiera tener al precio que los vende la China. Además, el comercio es ampliamente dinámico. Estados Unidos cada vez representa menos como destino de las exportaciones chinas, y países como los africanos o los del sudeste asiático, así como los de América Latina, cada vez ocupan un papel más importante como destino de las exportaciones chinas. Además, la tecnología, las telecomunicaciones, un caso muy concreto, WeChat, hace que WhatsApp quede en pañales, porque WeChat no solamente es un sistema de mensajería, sino también de bancos y de pagos para todo tipo de servicios. Finalmente, Donald Trump, tanto que insistía en admirar a Xi Jinping, en seguirle sus pasos, parece que con esto cada vez lo alejó, y ahora Trump ya no encuentra la salida de cómo reconciliarse con él, ahora que está viendo el fracaso de su estrategia de agresión en contra de China. En Beijing mantiene la predisposición para dialogar, pero lo condicionan a un trato respetuoso, un trato de iguales y en donde haya compromisos para respetar lo que se acuerde. No importa cuánto insista Donald Trump, la pelota está en realidad en la cancha de Washington. Trump tiene la obligación ahora de cerrar lo que ha empezado, pero ya no en los términos que quería. Y miren ustedes, déjenme, les pongo esta grafiquita comparativa en donde se ve cómo han crecido las economías de los países a los que antes despreciaban. Dice biggest economies in the world, basado en poder, en precios, poder adquisitivo, es decir, con cuánto dinero te ajusta para comprar cosas en los diferentes países. China aparece a la cabeza con 37 billones en español o trillion en inglés. Estados Unidos en segundo lugar, pero ya muy alejado de China, con 29. India con 16 en tercer lugar. Y luego aparece en cuarto lugar Rusia, que ya supera a Japón y a Alemania, que antes pues Japón estaba muy pegadito a China y Alemania siempre era el orgullo de Europa. Pues ahora Rusia lo ha rebasado en el cuarto lugar, Japón en el quinto lugar, Alemania en el sexto, viene por ahí ya Brasil pegándose de cerca a los europeos, luego Indonesia, Francia y Reino Unido, que ya se han rezagado. Y menciono esto porque históricamente estos eran los del G7, los famosísimos países del G7, son las economías pues más grandes y más populares del mundo.